Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia aquí hoy, a todos los asistentes por, pues por compartir y por compartir su tiempo, ¿no?, con varios de los grupos de investigación de nuestra comunidad. Y aparte de daros las gracias a vosotros los asistentes, también quiero agradecer en nombre de todos los que estamos aquí en la mesa y en nombre principalmente también del doctor Daniel Fernández Vergés, que no está aquí, pero es el coordinador, y quiero que quede eso claro, que aunque él no está aquí, en su esencia está, porque el programa FREE, que es de lo que vamos a hablar, el programa del estudio de la fragilidad en varios campos de la medicina, como vais a ver ahora en esta mesa que vamos a desarrollar en la hora siguiente, pues el doctor Daniel Fernández Vergés, que tenía que estar aquí donde estoy yo sentada ahora mismo, hablando y presentando esto, pero está en un sitio, no sé si, yo creo que sí, que mejor que nosotros, está en Roma, no de vacaciones, no es vacaciones en Roma, sino que está allí por otro proyecto más gordo todavía que quieren dar a nuestra comunidad. Entonces quiero agradecerle a él también que haya formado este equipo del grupo GRIMEX perteneciente al INUVE y bueno, por darnos esta oportunidad de estar aquí. Y luego también a los organizadores de INUVE por permitir que tengamos esta mesa en la que nos permite exponer delante de vosotros qué está haciendo nuestro grupo sobre la fragilidad, la investigación que estamos desarrollando nosotros. Brevemente, disculpar a la moderadora que debería estar aquí compartiendo conmigo este momento, que es la doctora Patricia Gómez. Ha surgido de ultimísima hora esta noche un problema médico leve, pero que le impide estar aquí, así que espero que quede disculpada. Y luego, pues, quería presentar brevemente a mis acompañantes aquí en la mesa. En primer lugar, primero voy a hacer yo una presentación así sobre el tema de la fragilidad para que nos centremos antes de hablar luego de cada una de cómo está desarrollando su investigación. Después de la que yo haga la presentación como una introducción, va a hablar la doctora Elena Vázquez. Elena Vázquez es mi compañera que está aquí a la izquierda. Ella hizo como formación médica, es médico de atención primaria, hizo médico de familia en el área de Don Benito, pero ella se dedica en cuerpo y alma a la investigación. Está en la unidad nuestra de GRIMEX, allí en Villanueva de la Serena, con el doctor, a la mano del doctor Daniel Fernández Vergés. Está haciendo la tesis, que está a punto ya de leerla. Y bueno, ella nos va a hablar de la fragilidad, el estudio de la fragilidad en los pacientes en insuficiencia cardíaca, pacientes del área de Don Benito, Villanueva. Luego aquí a la derecha, luego hablaré yo sobre la fragilidad en los pacientes a los que se le implanta una válvula aórtica, una TAVI. Luego seguirá aquí mi compañera de hospital y de penurias aquí en este centro, la doctora Bárbara Cancho, es nefróloga y lleva a los pacientes que están en prediálisis. Ella nos va a hablar de la fragilidad en los pacientes previos a entrada en diálisis. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos ya aquí a Mari Carmen. Mari Carmen Amero es también una compañera nuestra que hizo también la tesis con el grupo GRIMEX y el doctor Daniel. Y ella pues es también médico de familia y está desarrollando su trabajo y la investigación en Portugal, en el área de salud de Saúde, ¿no?, se llama. Y bueno, pues ella está haciendo estudio de la fragilidad de los pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las presentaciones de cada una de la parte de lo que están desarrollando. Voy a empezar yo con una presentación introductoria. Si me pueden poner, por favor, la diapositiva. Bueno, más o menos eso va a ser la diapositiva de los tiempos, cómo van a ir. Bueno, pues vamos a intentar ajustarnos a los tiempos más o menos. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué nuestro grupo, o por qué efectivamente nuestro grupo ha empezado a estudiar la fragilidad en los pacientes que tratamos desde distintas perspectivas? Pues mirar, creo que todos sabemos que uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar en los siguientes años, y ya nos estamos enfrentando, es el envejecimiento de la población. Todos sabemos que cada vez vivimos más años, con más o menos calidad de vida. Pero fijaros cómo para el año 2060 se estima que la población mayor de 65 años sea un tercio casi de la población global, lo cual eso va a suponer una alta carga de necesidad de recursos para los sistemas sanitarios. Está claro que el envejecimiento lleva asociada, en principio casi de forma inherente, pero que debemos saber que en parte es reversible. La fragilidad lleva asociada al envejecimiento, las enfermedades crónicas y todo en conjunto, pues a veces los pacientes, debido a todo esto, se hacen dependientes. Esto, como digo, hace que los sistemas sanitarios pues, puedan ser difíciles de sostener en los siguientes años. Una definición que me parece difícil a veces de entender o de
al leerla, pero bueno, la primera vez que se definió la fragilidad como tal no hace mucho tiempo, es un concepto relativamente nuevo. En el año 97 fue la primera vez que se definió la fragilidad y la definieron Campbell y Bachner como un síndrome biológico que está asociado a la edad y que consiste en que se disminuyen las reservas funcionales y la resistencia que tiene nuestro cuerpo pues, a los estresores que vayan apareciendo, ¿no? Y esto va a hacer que cada vez tengamos más dificultad en recuperarnos cuando tengamos alguna enfermedad, ¿no? Esto hace que seamos mucho más vulnerables a cualquier evento. Esta condición de fragilidad va a conllevar que, bueno, tiene una génesis peculiar, voy a hablar algo de la etiopatogenia luego, un fenotipo particular que vamos a ver que la fragilidad no es solo una cosa física de tú la ves a la persona y dices, pues te parece frágil, sino que la fragilidad no es solo un problema físico, sino que también es un problema psicológico, psicocognitivo, social y de nutrición. Eso va a quedar claro a lo largo de las charlas. Y bueno, todo esto de la fragilidad, pues como os digo, va a hacer que cuando un paciente tenga una enfermedad, como tenga además fragilidad, pues va a ir todo mucho peor. Estos dos fueron los primeros estudios en los que se basa, lo que se originó todo el concepto de la fragilidad, el de Linda Fried y de Rockwood, uno con una perspectiva más unidimensional y el otro una perspectiva multidimensional, que es lo que realmente es la fragilidad, no solo el aspecto físico. Y la prevalencia es muy variable, pues del 10 al 80% en las personas según sean pacientes independientes o personas independientes o personas que están institucionalizados en centros de mayores. Respecto a la patogenia, parece muy compleja la diapositiva, no quiero que la leáis, no es el objetivo, pero sí que para que os hagáis una idea que la patogenia de esta situación biológica es compleja y multifactorial, pero se sabe que el origen o una de las cosas fundamentales es la sarcopenia, el problema está en el músculo. Fijaros que es una cosa como muy básica. Bueno, pues la sarcopenia se ha visto que está inducida, pues todos sabemos lo que son las personas mayores, ¿no? Está inducida por el desuso, cuando la persona deja de hacer cosas, eso favorece que se vaya perdiendo músculo, ese es el origen primero casi de la fragilidad, de la sarcopenia. Las personas con la edad van teniendo anorexia, van malnutriéndose y esto hace que esto se acentúe más. Y luego hay un condicionamiento genético que hace que el envejecimiento musculoesquelético pues, sea variable de unas personas a otras. También influye la diabetes, inflamaciones crónicas, en fin. Aparte de la sarcopenia, la fragilidad influye muchísimo, se ha visto el deterioro cognitivo y la depresión. Y otro tema que a mí como cardióloga, bueno, pues por eso estoy aquí, que es el tema de las enfermedades cardiovasculares. Se ha visto que hay una relación bidireccional. La fragilidad provoca enfermedad cardiovascular, pero no solo eso, sino que la enfermedad cardiovascular, o sea, la fragilidad también produce enfermedad cardiovascular. Es bidireccional. Esto es un estudio del año pasado que dice que se debería poner la valoración de la fragilidad igual al mismo nivel de los factores de riesgo cardiovascular. Igual que cuando entra un paciente en la consulta, lo primero que se pregunta, ¿usted hipertenso, diabético, dislipémico, fuma? Los factores clásicos. Bueno, pues la fragilidad tendría que estar ahí incluida y todo el mundo tendría que tener una valoración de su fragilidad en su historia clínica, porque se asocia bestialmente de una forma súper importante con eventos adversos. Por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular, fijaros, como una persona frágil de forma moderada tiene 4 veces más riesgo de morir por enfermedad cardíaca. Y si la fragilidad es grave, hasta 8 veces más de morir por enfermedad cardíaca, y eso es un factor independiente de la fragilidad. Bueno, entonces, ¿es importante que se diagnostique la fragilidad? Por supuesto que sí, porque ya estoy diciendo que nos va a dar el pronóstico de esas personas, va a variar según la fragilidad, nos va a decir qué recursos vamos a tener que aplicar en esas personas que son frágiles, nos va a permitir tomar decisiones con los pacientes, por ejemplo, el tema que yo voy a hablar, que es de ponerle una válvula aórtica en un paciente, a lo mejor hay que ponérsela, si la fragilidad llega a un extremo irreversible, y eso sería fútil si nosotros invertimos dinero en pacientes que no van a mejorar. Pues yo creo que es muy importante saber la fragilidad de los pacientes que vamos a tratar y, por supuesto, también porque es un problema que es reversible, que la gente a lo mejor piensa, no, pues un viejino ya es frágil, ahí ya no hay solución, no hay nada que hacer. Que sepáis que efectivamente uno va cayendo y cada vez se va haciendo más frágil, pero que sepáis que si se ponen los recursos, en parte, si no totalmente, los pacientes pueden subir el escalón, si no del todo, parcialmente el escalón que acababan de bajar después de un evento, un ingreso o algún evento adverso. Vale, ¿y cómo se mide? Pues mirar, se miden, ahí tenemos dos cosas. Hay un montón de test de fragilidad, que por eso estamos aquí, porque hay tantos test que a día de hoy, cuando todos sabemos que en medicina, cuando hay mucho para determinar una cosa, quiere decir que ninguno es bueno. Entonces, estamos en ese punto, tenemos que saber qué test de fragilidad son los que consuman menos recursos, menos tiempo y nos dé más información.
Y luego hay una serie de pruebas complementarias de analítica y técnicas de imagen que, en resumen, lo que buscan es la sarcopenia, TAC, resonancia, ecografía, porque ya os he dicho que la sarcopenia se ha visto que es la piedra angular en la etiopatogenia de este problema. Bien, ¿y cuántos test de fragilidad hay? Hay cientos, de verdad que no os podéis hacer una idea de lo que hay. Pero básicamente se podrían dividir en dos grupos. Uno que ven al paciente desde una perspectiva unidimensional, que fue como la primera que lo describió, que fue Linda Fry, describió como pérdida de peso, pérdida de energía, es decir, el aspecto físico. Son test que van muy dirigidos a valorar la fragilidad desde la perspectiva física, pero los que se han visto que son más válidos son los que ven al paciente desde un criterio multidimensional. Este paciente está bien nutrido, se relaciona con la gente, tiene una depresión, porque todo eso hace que el paciente sea más frágil. Fijaros que he dicho que los primeros que describieron la fragilidad fue en el 97, pero aquí está este genio, que es, yo creo, nuestro premio Nobel, ¿no?, de medicina. Fijaros lo que dijo en el año 34, con 80 años él. Fijaros, la frase no tiene pérdida. Dice: en suma, se es verdaderamente anciano psicológica y físicamente cuando se pierde la curiosidad intelectual y cuando con la torpeza de las piernas coincide la torpeza de la palabra y del pensamiento. Ramón y Cajal, cuando todavía nadie hablaba de fragilidad ni existía esa palabra, sabía que la fragilidad no solo es que tú no seas capaz de andar, te tropieces, estés débil, sino que el cerebro es una parte fundamental, el aspecto psicocognitivo en la fragilidad. Ya él se dio cuenta muchísimos años antes. ¿Qué preguntas nos faltan por responder sobre la fragilidad? Miles. ¿Cuál es la prevalencia? ¿En qué enfermedades? ¿Qué test debemos usar? Hay tantas preguntas todavía que por eso estamos investigando. Y decir que desde el grupo GRIMEX, dirigido, como ya os he dicho antes, por el doctor Vergés, ya hace 3 años, por lo menos, ¿no?, que empezamos con el programa FREE. El programa FREE tiene dos vertientes. Una, que es por la que estamos aquí, que vamos a explicar la investigación que estamos haciendo sobre la fragilidad desde estas 4 perspectivas, pero también él vio claro que era importante que esto tuviera una difusión, no solo a los médicos y al personal sanitario, sino a los pacientes. Y de hecho, él desde la unidad, con el apoyo de Elena, que es allí su mano derecha, como os he dicho antes, pues han estado dando charlas a la ciudadanía, a las personas mayores, han ido a residencia para explicarles la importancia de que caminen, de que hagan ejercicio, de que se nutran bien. Han dado charlas a la comunidad, todo de forma altruista. También se han hecho unos cursos que en ese hemos participado nosotros como cardiólogos, que se han expuesto en la página web de la Sociedad Española de Cardiología para cardiólogos, internistas, geriatras que quisieran ver la relación de la fragilidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Respecto a lo que venimos a hablar hoy aquí, que es el estudio FREE, que es la rama de investigación del programa FREE, decir que hay 4 vertientes. El primero que va a hablar ahora mismo es Elena, que aunque aquí tiene el pelo largo y ahora lo tiene corto, es esta chica que está aquí. Elena trabaja, ya os digo, allí en la unidad de investigación con el doctor Daniel, y ella va a hablar sobre el estudio de la fragilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo pasaré luego a hablar de pacientes frágiles en los pacientes que se va a poner una TAVI, luego Bárbara Cancho hablará de insuficiencia renal y Carmen al final hablará de la fragilidad en la diabetes. Esto es el planning inicial que se hizo del estudio. Estamos ya más o menos aquí, terminando el 2.º año de investigación, y nos queda ya terminar las revisiones y presentar todos nuestros resultados. Esto que vamos a presentar hoy son resultados preliminares de todo, porque todavía no, el estudio, como veo, todavía queda un año, no se ha terminado. En fin, esta es la última diapositiva. ¿Para qué estamos aquí? Porque queremos crear redes de investigación interdisciplinares, tenemos también en nuestra unidad un ingeniero que está con la inteligencia artificial, que estáis sentados, que todos los datos que estamos recopilando, él lo está analizando con cosas informáticas para que nos ayude realmente a que la fragilidad se valore mucho más ágilmente y que las máquinas lo hagan, si puede ser, y no nos hagan perder tiempo. Ese es el objetivo. Queremos proponer cambios a nuestros directivos, que nos escuchen, todo con el fin de optimizar recursos sanitarios para que, en fin, todos estemos incluidos en el sistema de salud. Y no me enrollo más, doy paso a la primera ponencia de Elena Vázquez, ¿de acuerdo? Si pueden ponerle la presentación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Reyes González por la presentación, a INUVE por permitirnos la oportunidad de formar una mesa y de poder compartirla, y al equipo con el que trabajo, que es de categoría, y los compañeros que están en la unidad: Nadia, fisioterapeuta, Jorge, físico, ingeniero biomédico,
la compañera Nieves, que ha estado hasta hace muy poquito, bioquímica, y bueno, y los que por supuesto que no están, ¿no? El doctor Daniel Fernández Vergés, coordinador del estudio, y nuestra compañera Inma, ingeniera también. En definitiva, dar las gracias a todos los que hacen posible que esto efectivamente sea así y reconocer que nos necesitamos, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, y al equipo que ha organizado las jornadas también, hombre, ¿eh? Todo cuenta. Bueno, pues empezamos sin enrollarnos más. Un breve esquema de cómo vamos a distribuir los puntos de la charla. Comenzamos, como decía la doctora Reyes González, reconociendo la situación que tenemos. Asistimos a un envejecimiento de la población, con ello un aumento de las enfermedades crónicas, la dualidad de este problema tanto para el paciente y su entorno en términos de calidad de vida como para el propio sistema, comprometiendo su sostenibilidad. En definitiva, esto es un problema nacional e internacional que nos compete a todos, directa o indirectamente. En este contexto, las enfermedades cardiovasculares crónicas tenemos que tener presente que son la primera causa de morbimortalidad en mayores de 65 años. Pacientes que se están viendo en los hospitales en el día a día. Y de ellos, la insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalización en esta población. Con ello, como hemos dicho, pérdida de calidad de vida, ingresos, reingresos y, en definitiva, es entendible que sea la principal causa de gastos sanitarios en el mundo occidental. Bueno, pues con todo vamos a definir nuestra población para que todos entendamos de qué estamos hablando. Recordamos que hablamos de la de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues son un grupo en el que la mujer representa más del 50% de la población sometida a estudios, una población mayor, lo estamos viendo en que la edad, pues ya veis aquí, supera los 80 años, siendo más longeva la mujer, que también era algo esperable, como características muy sucintas. Deciros que es una población que tiene enfermedades, tanto desde el punto de vista cardiovascular, donde vemos muy prevalente la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la fibrilación auricular, y de manera general, pues enfermedades respiratorias como la apnea, la EPOC o la enfermedad renal crónica. En definitiva, el panel general es una población que es añosa y que tiene enfermedades, pues lo que era esperable. ¿Cuáles son las características de nuestro estudio? Como decía la doctora Reyes González, queremos conocer la frecuencia de la fragilidad. Es que hasta hace nada no había un consenso en su definición. Necesitamos herramientas para conocer cuánto de frecuente es este problema y saber su magnitud. Entonces, lo primero, conocer cuánto de frecuente es, su prevalencia, la utilidad pronóstica de diferentes escalas de valoración. 18 escalas en nuestro caso. 18, pues son muchísimas. Esto no es operativo en la práctica diaria, no, es que ni siquiera es viable. La reversibilidad del proceso, este es un punto elemental. Es que conocemos que es un estado dinámico, es que es potencialmente reversible. ¿Cómo no vamos a hacer algo? Y, por supuesto, llevaremos a cabo el seguimiento de los pacientes. ¿De qué población estamos hablando? Bueno, pues pacientes consecutivos. Consecutivo significa que nos hemos puesto de acuerdo en las vacaciones para que no se quede nadie sin ver. Y eso es muy importante. Así nos lo transmitían desde la unidad, ¿no? Y desde la coordinación. Es elemental, aquí no se pierden los pacientes. Aquí, si no está una, tenía que estar la otra. Porque lo importante era la continuidad, la consecutividad. Es Navidad, pero no es Navidad para el paciente. Es feria, pero no es feria para el paciente. Pacientes consecutivos de edad igual o superior a 65 años en un periodo de un año. Seguimiento durante un año, que estamos ahora ya próximos a llegar a esa fase, y nuestro pool de pacientes de 253, el tamaño muestral. Con respecto a los criterios de exclusión, bueno, pues no participaron aquellos menores de 65 años, que tuvieran cardiopatía isquémica aguda, que tuvieran alguna enfermedad terminal y, por supuesto, que no firmaran el consentimiento. Bueno, pues tomando como referencia la perspectiva de los dominios, que es de lo último de lo que se está hablando ahora más recientemente, empezando por Borodetsky, siguiendo por la doctora Cristiana Vitale, tenemos lo que decía la doctora González, ¿no? Los anales de la historia en la fragilidad, y a partir de ahí hoy se conceptúan los dominios para intentar ser operativos en la forma de hablar. Entonces, desde el punto de vista físico-funcional, pues cómo no vamos a nombrar a la doctora Linda Freud para entender la fragilidad, ¿no? El fenotipo de Freud. Y es que vemos en un diagrama de sectores o de quesitos, como lo queráis decir, pues que la mayor parte de la población es frágil, más del 80%, pero es que la que no es frágil es prefrágil, que es casi un 16%.
Robustos, por los criterios de Linda Fry, solamente menos de un 1%. En este contexto, como hemos escogido algunas escalas para que esto no fuera árido, porque son 18, el Short Physical Performance Battery, aquí tenemos frágiles, más de un 90%, casi un 96% por los criterios del SPPB. Una escala que está valorando 3 cuestiones: el equilibrio del paciente, la velocidad de la marcha y la fuerza en miembros inferiores. Pero es que nos vamos a la valoración nutricional y, recordando que estamos en Europa, que estamos en España y que estamos en Extremadura, tenemos unas cifras de riesgo de malnutrición de más del 50%, es más próximas al 65%. Pero es que de malnutrición del 8,1%. Estos son pacientes ingresados. La evaluación cognitiva, ya pasamos al área psicocognitivo, ¿no? Pues hicimos diferentes test, entre ellos el MOCA. Deterioro cognitivo en más del 80% de los casos. Con la escala de depresión, de forma sucinta y por intentar ofrecer los resultados lo más operativo posible, vemos que depresión tenía más del 40%. Estos son escalas que pasamos a los pacientes en el contexto del estudio, pero que nadie hace antes de que el paciente se vaya de alta a su casa. Es decir, se puede ir al paciente perfectamente en las mejores condiciones, pero estos datos no se recogen. Esto ha sido en el contexto del estudio, ¿no? En cualquier caso. Ahora sí, para no transmitir un mensaje ni mucho menos catastrofista, la valoración social nos habla también de Extremadura. Y es que el 80%, y estos son números redondos que han salido así, es que el 80% de verdad transmite que tiene excelentes o buenos recursos sociales. O sea, que es una población resiliente y buena. Hay escalas que se escapan a la organización por dominio, por la naturaleza que tienen, que es multidimensional, como Edmonton, que es este caso, o como la UGI. Entonces, las compartimos porque las hemos hecho y ya con esto terminamos, ¿no? Pero para que veáis que incluso pasamos la escala multidimensional y los datos son los mismos. Es que esta es la población, esta es la realidad, ¿no? Casi un 60% fragilidad severa, pero es que el 40% fragilidad moderada, leve moderada. Bueno, dicho todo esto, la idea es transmitir un mensaje que sea real y que sea lo más blanco posible. A partir de aquí vamos a intervenir, no nos vamos a quedar en este mensaje de catástrofe, ¿no? Propuestas de intervención. Hemos dicho que la fragilidad es un estado dinámico y es reversible, por lo tanto, ostras, habrá que detectarla y cuanto antes mejor. Hay que buscar herramientas para identificar ese estado. Nos necesitamos, todos, equipo interdisciplinar. Y por qué no contar con nuevas técnicas de análisis como la inteligencia artificial que nos hallan en el camino. Y bueno, y ya con esto, no sé si la frase es la más apropiada, pero me gusta mucho, es de Shakespeare. Yo lo que he entendido es algo así, después de leerla un poquito más en profundidad el análisis, que la fragilidad no puede hablar por nosotros. Somos mucho más que un estado que al final es dinámico, ¿no? Y nada, que muchísimas gracias y damos paso a la compañera, la doctora Bárbara Cancho, con la insuficiencia renal. Nuestro equipo de Villanueva, perdón. Aquí. Ay, perdón, no me he equivocado, perdón. Vaya, he hecho la transferencia mal. No pasa nada, sí. Bueno, la doctora Cancho es que tiene mucha importancia en esto porque ella fue la que cuando en una reunión del grupo Grimes, pues sacó la idea. O sea, que la idea es verdad que la ha coordinado el doctor Berger, pero hay que darle aquí el sitio a la doctora Bárbara, que ella ya, ahora cuando exponga sus datos, ella ya estaba estudiando la fragilidad antes de que nosotros empezáramos el estudio FREE. Y hay que reconocerla, que ella fue la que nos implantó el granito este de interés sobre la fragilidad en una reunión que tuvimos y dijo, ¿y no podría ser que estudiáramos estos pacientes? Yo de que la oí le dije, madre mía, pues esto lo necesito yo para mi trabajo diario. Daniel también vio el campo abierto y luego también Carmen, que fue la última en meterse también. Entonces, Bárbara, que te agradecemos que nos sembraras el granito este del interés por la fragilidad. Bueno, yo voy a hacer una presentación, espero no ser mucho más extensa que ella, que Elena. Sí que la palabra TAVI, a mí que estoy todos los días con esto, sé lo que es, pero yo creo que insuficiencia cardíaca es como más conocido que TAVI, entonces ella ha ido directamente al estudio. Yo voy a hacer una introducción sobre lo que es la TAVI, ¿no? Porque claro, dirá, bueno, esta mujer, ¿de qué nos va a hablar? De la fragilidad de los pacientes TAVI, ¿eso qué? Bueno, este es el esquema que vamos a hablar. Bueno, ¿y qué es la TAVI? Bueno, pues mirar, esto ya lo ha explicado ella, es la misma diapositiva, solo decir que efectivamente, que como cada vez hay más población envejecida, la estenosis aórtica senil,
que es la obstrucción de la válvula aórtica, que es la que separa el ventrículo de la aorta, es un problema creciente, porque esa es la valvulopatía más frecuente en los países occidentales, la estenosis aórtica. Su prevalencia es del 10-12% en mayores de 75 años. Los americanos, que les encanta prever las cosas en teoría, no sé para qué, pero bueno, les encanta, ya han previsto que para el año 2029, después del baby boom ese que hubo el año 60-70, dicen que para el 2029 va a haber 76 millones de americanos, 76 millones, con 65 años o más. Si echamos cuenta de la estenosis aórtica, casi 8 millones de personas van a tener. Es una epidemia prácticamente en Estados Unidos, que consumiría muchos recursos. Ese es un problema, por eso es un tema muy importante el de la estenosis aórtica y ver la solución. Bueno, ¿y esta enfermedad es grave o no es grave? Pues mira, yo cuando vi esta diapositiva, yo a veces hablar de pronóstico y tal, la gente no se hace una idea, pero aquí sí que se hace una idea. La TAVI mata igual que el cáncer de pulmón. A los 5 años, si no se hace nada en estos pacientes, la supervivencia a los 5 años del 4%, con estenosis aórtica y con el cáncer de pulmón es del 4 o 5%, es decir, mata igual que el cáncer de pulmón. Es decir, una cosa muy seria. Cuando te dicen que tienes esta enfermedad, sabes que te vas a morir pronto. Entonces, está claro que hay que hacer algo. ¿Y qué se hace? Pues fijaros, la primera vez que se operó y se puso una válvula aórtica fue en el año 60, en el 1960, por cirugía cardíaca a pecho abierto, ¿de acuerdo? Con cirugía extracorpórea. Gracias a Dios la tecnología nos ha traído ya el tratamiento percutáneo de esta valvulopatía y ahora a través de unos catéteres por una punción percutánea totalmente, que cuando sale el paciente de la sala de hemodinámica la cicatriz es de 1 centímetro, por ahí hemos metido la válvula en el corazón. ¿De acuerdo? La tecnología ha llevado a que las válvulas las podemos crimpar, comprimir dentro de unos catéteres muy finitos, los subimos a través de la aorta, los metemos en la válvula aórtica y como esto es una enfermedad degenerativa, la válvula aórtica nativa tiene tanto calcio que cuando nosotros metemos la prótesis queda encajada en el calcio y no se mueve, no hay que suturarla ni nada, porque hay gente que me pregunta, bueno, ¿y eso no sale volando cuando el corazón se contrae? Pues no, se queda engarzada, por eso solo se puede poner en los pacientes mayores. Esta enfermedad la tienen los niños también y en ellos no se puede poner, porque la válvula no tiene calcio. Entonces, es una cosa que en 3-4 días el paciente está de alta. Entonces, cómo ha crecido esta técnica en los últimos años. Por supuesto que ha sido un crecimiento exponencial desde que en España se dispone de la válvula. En parte, ¿por qué? Por esto. Vosotros no os podéis imaginar cuando le decimos a alguien que se tiene que operar de corazón la resistencia que para ellos decirle que le tienen que abrir el pecho. Pero no solo por esto, sino fundamentalmente por los resultados de los estudios partner, que son los estudios en los que se comparó la TAVI con la cirugía, que era la técnica de elección. Fijaros, estos son los pacientes que se comparó la TAVI con no hacer nada, porque eran pacientes inoperables que los cirujanos rechazaron, pues la mortalidad disminuyó un 30% a 3 años. Y luego son los diferentes estudios que han ido saliendo en pacientes de alto riesgo quirúrgico, de medio o bajo riesgo. La línea azul es la TAVI y se ve que la mortalidad de los pacientes es menor con esta técnica incluso que con la cirugía. Esto ha llevado a que, fijaros, en los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos o el nuestro, la técnica tiene un crecimiento exponencial. Pero esta diapositiva, que es parecida a la que he puesto de España, la he puesto aquí ¿por qué? Porque fijaros cómo ha crecido a lo bestia y sin embargo la cirugía no es que haya bajado tan dramáticamente. Sí que ahora se operan menos, pero no tantas menos como TAVI ponemos. ¿Por qué? Porque no sabéis, yo he vivido esa época, que tú veis una abuelita que estaba perfecta y tú le decías, pues mira, tío, tiene una enfermedad, pero los cirujanos no la pueden operar. Pues usted tiene 82, 85 años. Y esos iban a casa a morirse. Bueno, pues desde que está la TAVI está para tratar a esas personas que los cirujanos no operaban, porque eran muy mayores o muy frágiles. A día de hoy la TAVI se pone en pacientes mayores de 75 años, ya es una indicación 1, o sea, mayores de 75 años, no, si se te puede poner una TAVI, se te pone por encima de la cirugía. Y luego, por debajo, tenemos pacientes que tienen mucho alto riesgo quirúrgico, entonces también se le pone la TAVI. Y luego hay gente que por debajo de 75 años dice, a mí no me abre nadie el pecho, tú me pones eso por la pierna y luego ya Dios te da. O sea, tenemos todas estas... Eso es una técnica que ha ido creciendo por eso. Estos pacientes, casi todos los pacientes que nosotros ponemos tienen más de 80 años, esta es la edad media de los estudios partner, de 81, 83, y la fragilidad en estos pacientes, que ya empezamos a hablar de fragilidad, está en torno al 50%. Y es un tema importante porque se sabe que cuando tú pones la TAVI en pacientes frágiles, tiene el triple de mortalidad al año que los que no son frágiles. Con lo cual estamos dedicando un montón de recursos, porque esta técnica es relativamente cara, en gente que 1/3 de ellos van a morir un año después de ponerle la válvula. Y otro tercio no va a mejorar a pesar de ponerle la válvula. ¿Qué significa esto? Que tenemos que empezar a afinar
¿a quién le vamos a poner esa válvula? Porque se nos va a acabar el dinero cuando lleguen esos 76 millones de personas, los 7,8 millones que haya que ponerle esa prótesis en América, ¿vale? Entonces, la fragilidad, las enfermedades crónicas, la dependencia hace que a veces pongamos TAVI a pacientes fútiles, y yo, cuando Bárbara habló de valorar la fragilidad, dije, yo necesito valorar la fragilidad de los pacientes TAVI y decir, no, mira, yo no se la voy a poner porque no va a mejorar, incluso me lo puedo cargar en el procedimiento, pues son pacientes tan frágiles que no van a superar una técnica que es relativamente agresiva, no como la cirugía, pero lo es. Es decir, para nosotros es una prioridad ver la fragilidad, intentar revertirla para evitar la futilidad y optimizar los recursos sanitarios. Nuestro estudio, entonces, el Free TAVI, pues consiste en conocer la prevalencia, la fragilidad, el pronóstico y la reversibilidad de la misma en los pacientes que se ponen TAVI en Extremadura, que son en este centro, el único sitio donde se pone en Extremadura esta válvula. Es un estudio observacional prospectivo multicéntrico. Son también pacientes consecutivos en un año. Nosotros también en Navidad, si se ha puesto malito, también le hemos puesto la válvula, el que estaba de aquí trabajando. Se han puesto en 107 pacientes y el seguimiento, estamos en ello, es a un año. Estamos todavía, nos quedan como 6 meses de seguimiento. Nosotros hicimos unas cuantas menos de escala, 15, pero vamos, las hemos hecho gracias a nuestras becarias que están ahí atrás, porque yo no tengo tiempo, de aparte de poner las válvulas y de pacientes, hacerle 15 test de fragilidad y seguir a estos pacientes, y en el seguimiento se le están repitiendo los test de fragilidad. Estos son datos preliminares, bueno, estos no, estos son los datos de los pacientes que se han incluido. Son muy parecidos a lo que Elena ha presentado, un poquito menos graves, son pacientes menos graves que los de la insuficiencia cardíaca. La mitad son mujeres o un poquito más. La edad media, igual que ella, es mayor en las mujeres que en los hombres, significativamente, es decir, las mujeres pues somos así, vivimos más tiempo y ahí está representado. Aquí están las áreas de salud de donde procedían los pacientes, que aparte de Badajoz, es la que más pacientes se pone válvula de este tipo, pues Don Benito nos sigue muy de cerca con un 40%, y luego ya Cáceres, Mérida y otros hospitales ya nos derivan mucho menos pacientes. Y ya empezamos con las características. Factores de riesgo cardiovasculares, pues casi los mismos datos que ella ha presentado. Os podéis imaginar. Bueno, para el que no lo sepa, ¿por qué se estropea esta válvula? Bueno, pues se estropea con la edad, pero todo el mundo no se le estropea. Los factores que hacen que la válvula aórtica se estropee son los mismos que provocan infarto de miocardio. Son los mismos. La tensión, el colesterol, el azúcar, es decir, cuidaros, porque es que eso es lo que ataca a todo, las coronarias, las piernas, el riñón, el cerebro, y la válvula aórtica también. Hipertenso eran el 80%, dislipémico el 70%, diabéticos la mitad, es decir, son pacientes con muchísima carga de factores de riesgo cardiovasculares, ya os digo, porque es que esa es la causa de la estenosis aórtica. La única diferencia entre hombres y mujeres es que había más hombres fumadores, pero bueno, eso es normal, ¿no?, por nuestra sociedad. Y luego, las enfermedades cardiovasculares de nuestros pacientes, pues el perfil era, pues fijaros, en insuficiencia cardíaca, ellas eran todos pacientes que estaban en insuficiencia cardíaca, los nuestros están en insuficiencia cardíaca el 20%. 10% en edema pulmonar y otros 10% con insuficiencia cardíaca un poco menos grave. El 20% tiene enfermedad coronaria, el 18% angina de pecho, es decir, es un perfil pues de un alto riesgo, como la fibrilación auricular lo tiene el 26%, y fijaros, el número más alto es la polinfarmacia, es normal. Pacientes que tienen tantos factores de riesgo, que están mal del corazón, pues toman muchas pastillas. Casi el 90% de los pacientes tienen polifarmacia, que se sabe que eso es uno de los problemas también de la ancianidad, del envejecimiento. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Pues ya os digo, son un poco mejores, son menos frágiles que los que ha presentado en insuficiencia cardíaca, pero también la prevalencia es importante. Mirad, lo primero que nosotros hemos valorado es la comorbilidad, lo hemos hecho con el índice de Charlson. El índice de Charlson, madre mía, ¿qué he hecho? Valora todas estas enfermedades, si el paciente tiene un infarto, insuficiencia cardíaca, tal. Bueno, pues se sabe que si tiene 0 un punto no se considera que tiene comorbilidad, 2 puntos comorbilidad baja y 3 o más puntos alta. La media de nuestros pacientes es de 2,4 puntos, es decir, tiene una comorbilidad moderada alta, y sobre todo, es curioso, de forma significativa, los hombres. Las mujeres vivimos más, los hombres viven menos y además llegan más enfermos, ¿de acuerdo? Eso es lo que ha salido en nuestro grupo de pacientes que vamos a poner TAVI, que los pacientes tienen más enfermedades los pacientes varones. Y ya viendo las escalas, desde la perspectiva de la dependencia, pues fijaros que podemos decir que la mitad, un poco más, son independientes, pero voy a hacer la lectura contraria. Los pacientes que van a TAVI, casi la mitad tienen cierto grado de dependencia, porque es normal, son pacientes que no pueden caminar deprisa, que tienen una enfermedad cardíaca seria, y eso hace que en parte sean dependientes. Casi la mitad son dependientes. Digo, para que vayáis haciendo una idea de los recursos que vamos a tener que dedicar a esta gente. La fragilidad
con la escala de Linda Fry, el fenotipo Fry. Pues fijaros, prácticamente son cifras muy parecidas a las que ella ha presentado. El 60% casi de los pacientes son frágiles, ¿de acuerdo? Según la escala esta que mide al paciente desde una perspectiva física. Pero igual que ella robusto había un 1%, el nuestro son un 5,6%. Es decir, los pacientes son frágiles o prefrágiles, los que se mandan a TAVI. Si encima lo miramos con el SPPB, que también la ha presentado ella, pues fijaros que también la fragilidad es mucho más prevalente, incluso en las mujeres más todavía, el 76% frente a los hombres. Es decir, estamos hablando de un grupo muy frágil, o sea, con mucha prevalencia de fragilidad, perdón. Como hemos dicho antes, el aspecto psicocognitivo también hay que valorarlo cuando se ve a los pacientes desde la perspectiva, si se quiere conocer la fragilidad, y en nuestro grupo, la verdad es que esto estaba un poco mejor. Aproximadamente un cuarto de los pacientes tenían cierto deterioro psicocognitivo. Y como bien decía Elena, aunque estamos en un país desarrollado, un cuarto de nuestros pacientes están en riesgo de malnutrición o malnutridos. Y es porque el concepto de malnutrición no es porque uno puede estar gordo y estar malnutrido, aunque parezca una cosa como contradictoria, así es, cuando se hacen los test de valoración nutricional. Y luego utilizamos varias escalas de valoración multidimensional. La que yo he puesto aquí como representación es la valoración geriátrica integral, y aquí nos sale que la mitad prácticamente de los pacientes eran frágiles y la mitad no frágiles. Nosotros hemos visto que cuando tú ves al paciente desde una perspectiva global, salen menos frágiles que cuando tú ves solo la perspectiva física, ¿de acuerdo? Aparte ya de la fragilidad, ¿qué resultado hemos tenido nosotros en la válvula? Bueno, pues nosotros en la válvula hemos tenido resultados buenos. Solo no se pudo poner en uno de los 107 pacientes porque no entró la válvula por la ingle y fue a cirugía cardíaca. Y luego se nos murieron 3 en la misma sala de hemodinámica al ponerle la válvula, 2 tuvieron ictus allí mismo y tuvimos 5 complicaciones vasculares de los 107, que solo uno se tuvo que operar de la ingle. Antes del alta murieron 7 pacientes, o sea, tiene una mortalidad del 6,7%, está dentro de lo que está descrito, son pacientes muy comórbidos, muy frágiles, es una mortalidad pues dentro de los límites normales, y el ictus lo tuvieron 5 pacientes y complicaciones vasculares los 5 pacientes. A diálisis solo fue 1, Bárbara, así que no me riña mucho. Y bueno, el seguimiento de estos pacientes no puedo mostrar datos porque estamos en ello, pero sí que hemos visto una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Estamos repitiendo los test de fragilidad y ¿qué nos hemos encontrado? Que de momento de los 30 que llevamos son menos frágiles que hace un año. Con lo cual queda demostrada la bidireccionalidad, esa que os expliqué al principio, de la etiopatogenia, de que la enfermedad cardiovascular produce fragilidad. Y así es, cuando corregimos la enfermedad cardiovascular, mejora la fragilidad y nuestro estudio lo va a demostrar. Por eso es tan importante que detectemos esta enfermedad e intentemos revertirla. Respecto a las propuestas, pues esto es lo mismo que Elena ha hablado, detección precoz. Yo creo que aquí, ella no lo ha dicho, pero yo creo que la atención primaria es fundamental, porque yo creo que todos los pacientes deberíamos tener, como he dicho antes, igual que poner en su historia clínica, este es diabético, este es hipertenso, este es frágil en tal nivel de fragilidad. Porque cuando viene un paciente en edema pulmonar, y yo lo veo en urgencia, y tengo que valorar si le voy a poner una válvula, si no tiene hecho un estado de fragilidad, ¿yo cómo le voy a poner a hacer al hombre que ande, la velocidad de la marcha? Está en una cama asfixiándose. Si yo no tengo una referencia en su historia clínica de qué grado de fragilidad tiene, puedo verle en una situación tan deteriorada. De hecho, una de las pacientes nuestras que tenía 86 años, que la hemos revisado hace poco, la han revisado ella, es espectacular el cambio, la mujer está perfecta. Y yo fui una que dije, no le vamos a poner la válvula porque es tirar 40 o 50.000 euros a la basura. Y la abuela, tendréis que verla, la abuela está nueva. Es curioso, o sea, que es que revierte la fragilidad, de verdad. La atención primaria, ¿el problema que tiene? Pues que no tienen tiempo. Entonces ahí está nuestro ingeniero investigando si se inventa un programa de inteligencia artificial que nadando por las historias clínicas sea capaz de detectar a estos pacientes y ponga allí un número. Este tío es frágil, porque vea la analítica, revise los TAC, revise todas las condiciones que favorecen la fragilidad. Y luego, pues lo del equipo interdisciplinar, por supuesto. Cuando la detectemos, en Estados Unidos hay varios estudios hechos en TAVI, se están haciendo, no hay resultados, que les dan rehabilitación cardíaca antes de poner la TAVI y después, para ver si esa rehabilitación y los suplementos dietéticos hacen que los pacientes tengan mejores resultados en la TAVI. Todavía no hay resultados de eso. Y por supuesto, la fragilidad se puede prevenir, lo que dicen siempre los médicos, no come bien, haz deporte y tal. Y también es muy importante una cosa que ya el programa Free sí que ha llevado a cabo desde el año pasado, lo ha hecho, que es que la gente lo tiene que saber esto.
Los abuelillos tienen que saber que salir a andar todos los días, comer sano e ir a jugar a las cartas con los amigos va a hacer que sean menos frágiles y van a hacer que envejezcan con mejor calidad y duren más tiempo, pero sobre todo, porque ya vivimos mucho tiempo, sobre todo con buena calidad de vida. Y nada más. Conclusiones rápidas, que la comorbilidad de nuestros pacientes es moderada, alta, la mitad de nuestros pacientes son dependientes, más de la mitad son frágiles, un cuarto tienen deterioro cognitivo, un cuarto tienen riesgo de malnutrición y que hay que mejorar, intentar revertir y dedicar recursos para que esto pueda ser sostenible en un futuro, porque cada vez vamos a ser todos más mayores y no vamos a tener dinero para nosotros. Si invertimos en esto, que ahora habría que hacer inversión en prevenir la fragilidad, probablemente tengamos que invertir menos dinero en cuidar a los mayores o cuidarnos a nosotros mismos dentro de unos años. Y nada, muchísimas gracias al equipo de Hemodinámica, enfermeras, celadores, a nuestras becarias, gracias a Fundesalud, que no lo hemos mencionado todavía, porque ellos son los que nos han contratado a 3 becarias, que son las que están haciendo los test, metiendo todos estos datos para que luego los podamos analizar. Y también, como no, al equipo, al GRIMES, que es donde pertenecemos, que aunque está en Villanueva, pues son los que nos dirigen desde allí el doctor Vergés. ¿De acuerdo? Muchas gracias y perdonadme que me he pasado, seguro sí o sí. Y bueno, pues ahora va Bárbara. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer las palabras de la doctora Reyes. Yo actualmente soy facultativo en nefrología, trabajo en la unidad de enfermedad renal crónica avanzada y en la terapia renal sustitutiva domiciliaria. Pertenezco al grupo GRIMES, donde estoy desarrollando actualmente mi tesis doctoral bajo la codirección de don Daniel Fernández Vergés. Y para mí, pues es muy importante el estar presente dentro de esta mesa del FRI y exponer los datos que tenemos actualmente con respecto al FRI renal. La secuencia de mi charla, vamos a hablar sobre fragilidad y enfermedad renal crónica avanzada, nuestra experiencia previa, FRI renal y unas breves conclusiones. Es muy importante que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de enfermedad renal crónica avanzada y el impacto que tiene a nivel de la población es alto. Distintos estudios de base poblacional nos han informado y nos han ilustrado sobre la prevalencia. La prevalencia global de enfermedad renal crónica en nuestra población oscila desde un 8,36% en el estudio PIRCE español a un 11% en el NHANES americano, incluso en otras series superando el 14%. Esto es importante porque quiero que nos situemos y nosotros vamos a trabajar sobre esta población. Los pacientes en situación de enfermedad renal crónica avanzada, estadio 4 y 5. Debemos de saber, y son datos recientes del Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica, que la incidencia de sujetos en terapia renal sustitutiva es elevada, expresada en tasa por millón de población son 149,5. En sentido, además, creciente, hemos tenido un pequeño valle desencadenado por los pacientes que se han perdido debido a la pandemia, pero vuelve a estar en ascenso. Con respecto a los grupos de edad que entran en terapia renal sustitutiva en cualquiera de sus modalidades, bien hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal anticipado, tenemos, fijaos, un 60% de la población es mayor o igual a 65 años. Esto es importante. También es importante nuestros datos de prevalencia. ¿Cuántos pacientes, cuantitativamente, de qué se trata el problema? ¿Cuántos pacientes tenemos en terapia renal sustitutiva? Pues mucho, más de 60.000 a nivel nacional en 2022 y expresado en tasa 1.410,9 por millón de población. Y en Extremadura, ¿qué significa ese número? Pues que estamos por encima de la media. En Extremadura estamos por encima de los 1.400 con 1.434,4 por millón de población. El grueso en hemodiálisis y trasplante renal.
es una gran noticia, es decir, la promoción de los trasplantes va en aumento, ligeramente superior los pacientes que están en trasplante que con respecto a que están en hemodiálisis, y en torno a los 3.000 en diálisis peritoneal. Lógicamente esto supone siempre costes económicos, pero a mí también me gusta ponerme en el lado del paciente y de la familia, costes sociales, ¿de acuerdo? Costes sociales y familiares. De nuevo, sobre la edad, podéis verlo aquí, las prevalencias, los pacientes prevalentes por encima de 65 años hasta por encima de 75, pues suponen más de 14.000 pacientes en hemodiálisis, más de 13.000 en trasplante y algo menos en otras modalidades terapéuticas, como la diálisis peritoneal, otras técnicas más especiales, ¿de acuerdo? Esta diapositiva también nos viene a hablar del impacto, el impacto en comorbilidad, mortalidad y riesgo cardiovascular de los pacientes con insuficiencia renal. Pues el impacto es muy alto. Quedaos con esta imagen. Cuando cambiamos de estadio 3A a 3B, es decir, cuando el filtrado renal cae por debajo de 45, el riesgo de mortalidad por cualquier causa de un evento cardiovascular de hospitalización se multiplica por 4 en esta población. Igualmente, es de decir, y es importante destacar que en el estudio, en el segundo estudio en el HAN noruego, se evidencia, y lo corroboran también estudios posteriores, que el hecho de presentar cualquier dato de insuficiencia renal inicial o de microalbuminuria o macroalbuminuria incrementa el riesgo de progresión de esa enfermedad renal. Otro dato importante es, y me gusta mucho esta diapositiva, yo creo que para los que son estudiantes es muy ilustrativa, la enfermedad renal crónica es un proceso de envejecimiento prematuro, nos da igual la edad del sujeto, se sobrepasan una serie de mecanismos, esa carga alostática de compensación que se intenta producir para mantener la homeostasis queda superada, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos capacidad de predecir en qué momento es el momento idóneo para entrar en diálisis, donde el sujeto ya no va a ser capaz de compensar. Hay muchísimos biomarcadores que nos están hablando de ello. Así pues, la familia de los factores de crecimiento fibroblástico, la PTH, cloto, todo está involucrado y no todo siempre es malo al principio, sino que está relacionado con esa capacidad de compensación. Muy importante en ese envejecimiento prematuro la hiperfosfatemia, déficit de vitamina D, déficit de cloto, ¿de acuerdo? Estarían dentro de ese desbalance de biomarcadores. Igualmente el estrés oxidativo, el aumento de actividad del sistema simpático en estos pacientes. ¿Qué ocurre? Que tenemos que evaluar en estos pacientes cuánto son capaces de superar ese estrés. Entonces, definir la fragilidad en los pacientes con enfermedad renal es sumamente importante, puesto que la fragilidad es esa limitación que tiene el sujeto para responder a agentes estresores. Por lo tanto, el constructo de la fragilidad de Linda Fred vino a aportar luz sobre esta situación clínica. De hecho, definió los pacientes con fragilidad y además determinaron el riesgo que tienen en el tiempo de mayor caída, fractura, hospitalización y mortalidad. Es muy importante las caídas y las fracturas, ¿de acuerdo? En los pacientes con enfermedad renal crónica se incrementa, según vamos evolucionando por estadio, el riesgo de ser frágiles. Y por estudios previos conocemos que la fragilidad en sujetos con filtrados por debajo de 45 puede llegar hasta el 21%. También hay estudios en los que comparan fragilidad en sujetos con y sin insuficiencia renal y podemos ver un aumento de mortalidad en aquellos que son frágiles y además padecen insuficiencia renal. Igualmente hay otros estudios que nos ilustran en base al estado de fragilidad en pacientes en terapia renal sustitutiva con hemodiálisis, que yo diría que son el grupo de pacientes más perjudicados, que está, bueno, pues en 41,8% de situación de fragilidad extrema y prefrágiles un 32%. Todo esto pues incrementa el riesgo de hospitalización y de mortalidad de estos sujetos. Son distintos los estudios y los análisis de distintos trabajos multicéntricos también que evalúan la fragilidad en el sujeto en situación
de lista de espera de trasplante renal, bien procedente de terapia renal sustitutiva, hemodiálisis o diálisis peritoneal, o bien de situación de ERCA, es decir, de un trasplante anticipado. Los datos de prevalencia son tienen mucha holgura en función de la escala que evaluemos, pero sí que es importante decir que en torno al 50% pueden tener un estado de fragilidad instaurado claramente. También es muy interesante hablar, como decía la doctora Reyes, cómo cambia esa fragilidad en el tiempo, porque es algo dinámico, claro que sí. Y cuando los pacientes se trasplantan, mejora. Y eso se ha observado. Mejoran, pero curiosamente mejoran en el primer año. Hay un estado de fragilidad que hay veces que tampoco es completamente reversible. Y el nivel cognitivo es importante. Se ha observado que aquellos pacientes frágiles con ligero nivel cognitivo deprimido mejoran al año del trasplante, pero luego continúa su progresión de empeorar. Es decir, que la fragilidad no se trata de medirla solo en una ocasión, sino de estar siempre alerta y seguir su medición. Se asocia a sarcopenia, que ya lo hemos explicado en presentaciones previas, y se altera la composición corporal. Eso está refrendado en algunos estudios y nosotros también los hemos observado. Nosotros medimos los compartimentos celulares de agua, de masa grasa, de masa magra, y nos ha llamado la atención que hay ciertos cambios en la composición corporal en esos sujetos más frágiles. ¿Cuál es nuestra experiencia previa? Bueno, pues yo quiero ilustraros con esta diapositiva para que los que no lo conozcan. Esto es una máquina de diálisis en la cual hay un circuito extracorpóreo para dializar a los pacientes. No, los pacientes estarían aquí en esta camita. Esta es una paciente cuya foto está autorizada en diálisis peritoneal, en la cual utilizamos como membrana para la diálisis el peritoneo. Esta señora tiene más de 65 años, ha aprendido su técnica y se hace su técnica de diálisis peritoneal en casa. Tiene evaluada su fragilidad y es una paciente ambulatoria que viene a consulta para que yo la vea cada 45 días. Entonces, para que vean que es importante determinar la fragilidad para saber hasta qué punto el paciente va a ser capaz de hacerse su tratamiento en casa. Hace unos años evaluamos la fragilidad también en el contexto de sujetos en hemodiálisis y encontramos que entre prefrágiles y robustos había un 42,5%. En esa ocasión lo hicimos por la escala de fragilidad clínica de Rothwood y vimos una correlación inversa con respecto a los parámetros de composición corporal, en el sentido de que aquellos más frágiles tenían un índice de masa celular más bajo y tenían una inversión en su composición corporal del agua, es decir, tenían más agua extracelular que intracelular. A mí eso siempre me ha llamado la atención porque me demuestra que aunque veamos sujetos tenemos que fijarnos en algo más adentro, que es que la célula está enferma. Eso es una opinión personal. Entre otros trabajos que hemos ido haciendo, incorporando en distintos congresos, bueno, pues hemos trabajado con pacientes octogenarios, hemos determinado su función renal, hemos definido que nuestra población en nuestra consulta es más de 1/3 de octogenarios, hemos visto la asociación de sarcopenia con la diálisis, con pacientes en diálisis peritoneal en torno a un 18% en un estudio multicéntrico con otras unidades. También hemos evaluado la sarcopenia en nuestra propia unidad, que de forma global es de un 64%, y me diréis, ¿y por qué baja si están en diálisis y a lo mejor están peor? Bueno, bajan porque han promocionado a diálisis realmente los que estaban mejor, los que pueden ir a diálisis, porque luego tenemos una parte de ERCA conservadora. Con respecto al FRIDE renal, decir que los objetivos es evaluar la prevalencia de la fragilidad en sus distintas escalas dentro de la enfermedad renal crónica avanzada, estudiar sus distintas asociaciones, identificar posibles biomarcadores que puedan estar asociados a este estatus de fragilidad, como hemos comentado antes, y ver la influencia de la misma asociada a la insuficiencia renal en la supervivencia renal, es decir, el tiempo que va a tardar el paciente en llegar a diálisis, y en la supervivencia del paciente, y además en la aparición de eventos cardiovasculares adversos. La población son pacientes incidentes en la unidad de enfermedad renal crónica del Hospital Universitario de Badajoz. Los sujetos que vienen a esta consulta son pacientes con un filtrado por debajo de 30, es decir, el estadio 4 y 5, y en principio la edad mayor o igual a 65 años, aunque lo hemos dejado abierto el estudio renal a sujetos por debajo de 65 años, porque no queríamos excluir a aquellos pacientes que consideremos más jóvenes que puedan tener un envejecimiento prematuro. El periodo de seguimiento, bueno, pues va a ser el seguimiento de eventos a 12 y 24 meses y la N prevista iba a estar en 150.
La valoración de las escalas, bueno, pues la escala de Linda Frey, por supuesto, incluyendo pérdida de peso, baja energía, debilidad muscular, actividad física reducida, midiéndola por la escala de Minnesota, la lentitud en la marcha y la fragilidad de forma global, bueno, pues con la puntuación de los diversos ítems, igual la de Frey, que es mucho más sencilla. Es cierto que la de Linda Frey es la más exhaustiva, pero es complicado llevarla a cabo. La de Frey es como la de Linda, pero un poquito más fácil de ejecutar en la práctica clínica diaria. Y la escala de Rothwood, que es muy buena, tiene buena correlación, pero cuidado que está basada en la impresión subjetiva de quien hace la escala. El Short Physical Performance Battery, que aporta mucha información y además tiene muy buena correlación con la escala de Linda Frey. Con respecto a nuestra población, decir que teníamos un 35% de mujeres y un 64,9% de varones. La etiología, un 27% de nefropatías diabéticas, un 22% de no filiadas. Hay veces que no llegamos a averiguar el estadio, la etiología de la enfermedad renal. Un 14,9% de nefropatías túbulo-intersticiales, un 13% de nefroangiosclerosis. Bueno, la edad de los pacientes incluidos en esta muestra, bueno, pues su mediana está en 71,41 años, con un rango intercuartílico entre 63 y 79 años. El filtrado, para que veáis que son pacientes muy delicados, el filtrado, la media de filtrado medida por CKD-EPI, está la mediana en 17,5 con un rango intercuartílico entre 15 y 20. Con respecto a los hábitos tóxicos, el tabaco sigue siendo muy prevalente. Me llama tremendamente la atención que haya fumadores activos en esta situación en torno a un 14% aún. Hay diferencias entre hombres y mujeres en contra de los varones y con respecto al alcohol, resultados similares. Un 44% de nuestra población es diabética. Esto también es muy importante. Para que vean en qué consiste la medición de la fuerza, que es una medida indirecta de la sarcopenia, aunque también nosotros estamos utilizando bioimpedanciometría, y la velocidad de la marcha. Bueno, pues es el entorno en el que trabajamos. En nuestros sujetos, bueno, pues destacar que esto es importante, tiene una lectura importante, como bien dice Reyes, casi el 75% de los sujetos tienen una comorbilidad, unos puntos de comorbilidad de Charlson por encima de 3 y 4 puntos. Claro, son pacientes muy comórbidos. Con respecto a la escala de Frey, tenemos que robustos son el 51,3% y prefrágiles y frágiles estamos por encima del 45%. Con respecto a la escala de Linda Frey, os digo que es un poco engorrosa hacerla, pero da mucha fiabilidad. Son datos muy provisionales ahora mismo, robustos casi el 23%, prefrágiles un 47,4% y frágiles un 21,4%. Con respecto al Short Physical Performance Battery, tenemos que con riesgo alto de fracturas tenemos casi un 45% de los sujetos. Como conclusiones a estos datos preliminares, decir que existe una alta comorbilidad y fragilidad asociada a la enfermedad renal crónica avanzada, que esta asociación requiere de un abordaje interdisciplinar que favorezca la asistencia en situaciones de envejecimiento patológico y que nuestro estudio pretende integrar conocimientos sobre el paciente renal, tanto robusto como prefrágil y frágil, para ofrecer la mejor asistencia clínica y social disponible, y que se pretende continuar en la búsqueda de patrones para favorecer un envejecimiento saludable. Bueno, pues aquí están las personas que de una manera o de otra, estando en la consulta, bien involucrados directamente con el FRI o bien colaborando en determinadas ocasiones. Quiero hacer especial mención a don Daniel Fernández Berge por su gran apoyo de coordinación en este grupo, a mi jefe de servicio, el doctor Nicolás Roberto Robles, por el ánimo y siempre la inquietud en la investigación y que nos la ha transmitido a todos nosotros, y muy especialmente a una persona que ya no está con nosotros, el profesor y catedrático de nefrología de la Universidad de Salamanca, don Juan Florencio Macías, porque si alguien estuvo interesado en el envejecimiento y en la fragilidad, fue él, y él así nos lo transmitió, y por eso quería rendirle este pequeño homenaje. Muchas gracias por su atención.
Bueno, ya para terminar, nos va a hablar María del Carmen y luego al final unas preguntas breves porque vamos mal de tiempo, pero bueno. Carmen. Bueno, pues el último brazo de la fragilidad en la diabetes. Agradezco a Daniel y al grupo GRIME que me ha ayudado y me ha apoyado metodológicamente. La población que he estudiado es de Portugal, pero es fronteriza y una población rural semejante a la población de Extremadura, por tanto los datos son extrapolables. Este es el índice que vamos a seguir. Nosotros solo hemos evaluado 10 escalas, ahora explico por qué. La diabetes mellitus es una enfermedad que cursa con problemas, con hiperglicemia que afecta negativamente a diversas partes del organismo. Su prevalencia se estima en un 30% y en 2025 se estima que 300 millones de personas tengan diabetes. Los objetivos primarios del estudio es implementar un protocolo y un diagnóstico de la fragilidad de diabetes que sea multidisciplinar a nivel físico, nutricional, psicológico y social, y establecer con todo esto un protocolo de tratamiento individualizado para los pacientes. Y como punto secundario, reevaluar la polimedicación. Es un estudio observacional y prospectivo de los cuidados de salud personalizados de Mora. Nuestro periodo de inclusión fueron 6 meses y estamos casi, bueno, en abril todavía. El periodo de seguimiento es al año. Nuestras muestras fueron 354 pacientes diabéticos, de los cuales 236 eran mayores de 60 años y nos hemos quedado en el estudio con una muestra de 188. De ellos 102 hombres y 86 mujeres, un poco más de hombres que mujeres. Con una edad media de 72,6 años, la altura media 1,62 m y el índice de masa corporal 29,17, rozando ya la obesidad. El estado civil casi todos eran casados, un 70,7%, y casi un 80% de inactividad. No hemos estudiado el tabaquismo, pero en tabaquismo tenemos un 6,4%, el alcoholismo un 21,8%, pero creemos que está subdiagnosticado porque ellos no reconocen que beben continuamente un vaso de 250 mililitros en la comida y en la cena. La media de medicamentos era muy alta, 7,4, y tenemos un paciente que, bueno, 17 moléculas se mete para el cuerpo todos los días. La base de datos en la historia clínica, el análisis de sangre y los 10 test de evaluación que hemos hecho. Hemos cogido los que más creíamos que iban a encajar dentro de nuestro estudio en la consulta, porque hemos tenido que intercalarlos con nuestra práctica diaria. No teníamos un grupo que nos pudiera evaluar todo eso. Ha sido difícil, pero bueno, en media hora hemos conseguido evaluar esos pacientes. La comorbilidad es la misma, hipertensión y dislipidemia, aunque también tenemos enfermedad cardiovascular, caída, infarto de miocardio, EPOC. Entre los índices de Bartel y el de Lanto-Brody tenemos entre un 25 y un 20% de dependencia, que es un alto índice de dependencia clínica. A nivel del fenotipo de Frey, también tenemos mucha prefragilidad, casi un 55%, donde ahí podemos actuar bastante para esperar que los pacientes no lleguen a fragilidad. Aún así tenemos un 35% de fragilidad. Y también en riesgo de malnutrición tenemos un 13%, que ese 13% también se puede intentar revertir y no llegar a malnutrición. El deterioro cognitivo también era alto, tenemos un 39,9% de deterioro cognitivo. En la escala de depresión nos hemos dado cuenta que a nivel síntomas depresivos los pacientes diabéticos tienen un 86%, y luego creen todos que tienen unos buenos recursos sociales, un 88,8% de la población, pero también es verdad que teníamos un 70,7% de pacientes casados, con lo cual piensa que el otro siempre lo va a cuidar. Y como propuesta de intervención, pues eso, intentar establecer una sola escala
que coja todo a nivel biopsicosocial y que la podamos integrar dentro de nuestra consulta de médico de familia y que quede registrada en la historia clínica. Y que también se pueda reevaluar, por ejemplo, como la fragilidad es cambiante, pues por ejemplo una vez por año, para saber si el paciente ha ido a más o ha ido a menos. Y luego actuar con el resto de los equipos, que el psicológico, nutricional y físico, para intentar revertir los que están en prefragilidad o hacer la fragilidad menos acentuada. Y bueno, pues quiero agradecer también no solo a mi pequeño equipo que me ha ayudado, que es mi otra compañera y las 2 enfermeras, también a las administrativas que se dan la tarea de llamar a los pacientes y tal, y bueno, pues al grupo GRIMES, que ha estado siempre pendiente de mí con las dudas en las evaluaciones, midiendo, comparando el dinamómetro, si funcionaba igual que el suyo, en fin, y muchas gracias por todo. Y a Daniel, claro. Bueno, aunque vamos fuera de tiempo ya, sí que quería dar el paso a la audiencia por si tiene alguna pregunta, alguna cuestión o alguna cosa que quieran preguntar. No sé si es que ha quedado todo claro, es que ha sido tan abrumador, tanta información de tantas cosas. Bueno, pues nada, espero que les haya servido por lo menos para que conozcan lo que nuestro grupo está desarrollando ahora mismo. Estamos, como ya he puesto antes, en la parte ya tercio-final del estudio y esperamos poder sacar conclusiones que realmente sean aplicables y sean translacionales a la población y que realmente podamos atajar este problema, que es un problema serio y que algunos ya de los que estamos aquí probablemente vamos a tener problemas. Vosotros, la mayoría, somos jóvenes y lo veis esto con muchas perspectivas, pero os llegará, si Dios quiere, os llegará también a ser mayores y de verdad que esto es una cosa muy seria y que hay que ponerle freno, por lo menos lo que se pueda revertir, aunque es algo inherente a la edad, pero yo creo que es algo que se puede revertir y se puede prevenir principalmente. Nada, muchísimas gracias por la atención a mis compañeros, darles la enhorabuena porque no sé si ellos quieren decir algo, alguna cosa, nada en especial. Y nada, a Adrián, muchas gracias por permitirnos, principalmente que tengo como representante aquí de INUVE, y a todos por aguantar el chaparrón que os he metido de la fragilidad. Muchísimas gracias a todos.